Buen día, nosotras vamos a hablarles sobre los temas principales de este semestre, los que más nos parecieron interesantes, y vamos a iniciar por el primer parcial. En el primer parcial vimos lo que eran las inversiones y como primer punto tenemos qué es una inversión. Una inversión es la actividad en la que usas tus ahorros en algún proyecto con la meta de obtener un beneficio o rendimiento en el futuro. Después tenemos los tipos de inversión. Uno de ellos son los títulos o propiedad. Los tipos más comunes de títulos son las acciones, los bonos y las opciones, y son el derecho legal a adquirir o vender una participación en la propiedad. Y la propiedad consiste en inversiones en bienes raíces o propiedad personal tangible. La propiedad en bienes raíces son terrenos, edificios, entre otros. Y la propiedad de personal tangible son objetos como oro, obras de arte, antigüedades, etc. Otro tipo de inversión son la directa o indirecta. La directa es donde un inversionista adquiere directamente un derecho sobre un título o propiedad, y la indirecta es una inversión en un grupo de títulos o propiedades. Tenemos la inversión de deuda, patrimonio neto o derivados financieros. Una deuda representa fondos prestados a cambio de recibir ingresos por interés y el reembolso prometido del préstamo en una fecha futura específica. El patrimonio neto representa la participación continua en la propiedad de una empresa o posesión, y los derivados financieros no son deuda ni patrimonio neto. Su valor se deriva de un título o activo subyacente y posee características similares a este. Están las inversiones de bajo o alto riesgo, y a veces las inversiones se distinguen con base en el riesgo. El riesgo es la posibilidad de que los rendimientos reales de una inversión difieran de los esperados. Las de bajo riesgo son las que se consideran seguras respecto a un rendimiento positivo, y las de alto riesgo se consideran especulativas. Sus niveles de rendimiento son muy inciertos. Y por último están las inversiones de corto o largo plazo. A corto plazo vencen en un año y las de largo plazo tienen vencimientos mayores. Después tenemos los pasos de la inversión, que son 7. El paso 1 es cumplir con los prerequisitos de inversión, donde antes de invertir debemos tener cubiertas las necesidades básicas de la vida, como lo son la vivienda, alimentos, transporte, impuestos, vestido, entre otros. El paso 2 es establecer las metas de inversión, fijar los objetivos financieros que desea lograr al invertir. El paso 3 es adoptar un plan de inversión, hacer un plan de cómo invertirá sus fondos. El paso 4 se trata de evaluar los instrumentos de inversión. Estos se evalúan determinando el rendimiento y el riesgo potencial de cada instrumento. El paso 5 es seleccionar las inversiones apropiadas. Se debe reunir información adicional y evaluar factores como el rendimiento esperado, el riesgo y los aspectos fiscales. El paso 6 es crear una cartera diversificada, integrar una cartera de inversiones apropiadas y usar diversificación para obtener mayores rendimientos y menos riesgos. Y por último, el paso 7, que es administrar la cartera, medir su comportamiento real con relación al desempeño esperado. Ahora continuaremos con el segundo parcial. La matemática financiera es una derivación de la matemática aplicada que estudia el valor del dinero en el tiempo. También la podemos llamar análisis de inversiones, administración de inversiones o ingeniería económica. Y esta se relaciona multidisciplinariamente con otras disciplinas muy importantes, por ejemplo, la contabilidad, por cuanto suministra en momentos precisos o determinados información razonada en base a registros técnicos de las operaciones relacionadas por un ente privado o público, que permiten tomar la decisión más acertada en el momento de realizar una inversión, con el derecho y las leyes que regulan las ventas, los instrumentos financieros, los transportes, seguros, garantías, propiedad de los bienes y la fórmula en que se pueden adquirir, contratos de compraventa, hipotecas, préstamos, etc. Se relaciona con la economía porque brinda la posibilidad de determinar los mercados en los cuales un negocio o una empresa podrían obtener mayores beneficios económicos, con las ciencias políticas porque estudian y resuelven problemas económicos, con la ingeniería, por ejemplo, cuando se controlan los costos de producción en el proceso fabril, con la informática porque permite optimizar procesos manuales, con la sociología porque la matemática financiera trabaja con inversiones y proporciona a la sociología las herramientas necesarias para que las empresas produzcan más y mejores beneficios económicos. Y pues con las finanzas, por supuesto, porque la disciplina que trabaja con activos financieros o títulos o valores e incluyen los bonos.
El dinero es el equivalente general, la mercancía donde el resto de las mercancías expresan su valor, es el espejo en donde todas las mercancías reflejan su igualdad y su proporcionalidad cuantitativa. Y pues en términos más coloquiales podemos decir que el dinero es cualquier cosa que los miembros de una comunidad estén dispuestos a aceptar como pago de bienes y deudas y cuya función es de equivalente general. Tenemos también que las funciones del dinero pueden ser como medida de valor. Por ejemplo, podemos medir el patrimonio que tiene un ciudadano, podemos medir el precio de cada hora de trabajo profesional. También otra de las funciones es como medio de circulación, medio de acumulación o de atesoramiento, medio de pago, dinero mundial. Y tenemos también los tipos de dinero, que fue lo que estuvimos viendo a lo largo de este parcial, que es el dinero mercancía, que consiste en la utilización de una mercancía como el oro, la sal, cueros, como medio para el intercambio de bienes. La mercancía elegida debe ser duradera, debe ser transportable, divisible y de oferta limitada. Tenemos el dinero signo, que es referente a los billetes o monedas y cuyo valor extrínseco como medio de pago es superior al valor intrínseco. Y el dinero giral, que es representado por los depósitos bancarios. El dinero se transforma en capital cuando con él compramos los factores objetivos y los factores subjetivos para producir la riqueza. Ahora vamos a hablar de los bancos y el dinero bancario. El dinero bancario está constituido por los depósitos en los bancos, cajas de ahorro, compañías financieras o cajas de crédito. Y los bancos, según su origen de capital, son bancos públicos, que el capital es aportado por el Estado. Tenemos los bancos privados, el capital es aportado por accionistas particulares, bancos mixtos o banca asociada. Su capital proviene de aportes privados y estatales. Y el Banco Central, que es la autoridad monetaria por excelencia en cualquier país que tenga desarrollado su sistema financiero. Ahora vamos a hablar de lo que se vio en el tercer parcial, que principalmente fueron los impuestos. ¿Y qué es un impuesto? Un impuesto es un pago obligatorio al Estado que consiste en un retiro de carácter federal o estatal monetario que realiza el gobierno sobre los recursos de las personas y las empresas. El Estado devuelve a la sociedad los impuestos a través de medios públicos como la educación pública, los servicios públicos como la luz y la seguridad. Dentro de la extracción de impuestos existe un sistema progresivo y otro no progresivo. El progresivo consiste en que los impuestos se retiran en una forma proporcional según la capacidad económica de la persona, es decir, según lo que gane cada persona. Y el regresivo es donde se extraen proporcionalmente mayores recursos a quienes menos ingresos generan. En México hay dos tipos de impuestos, los directos y los indirectos. Los directos se aplican directamente a la riqueza de las personas, principalmente en sus ingresos, como también en los signos de riqueza, como es un auto o una casa. Un ejemplo de este es el ISR, que son los impuestos sobre la renta, como el predial. Y los indirectos son los que se aplican en el pago de un bien o producto o servicio, como es el IVA, que se genera al comprar algún producto. Los impuestos tienen la función de proveer ingresos al gobierno para que el gobierno aumente su capacidad recaudadora y evitar la evasión de obligaciones fiscales. El SAT es un sistema de administración tributaria que se encarga de administrar los tributos de los contribuyentes, de recaudar impuestos federales y ayudan a que se cumplan las obligaciones fiscales. Al realizar una compra se da a la persona un comprobante. ¿Y qué es un comprobante? Es un papel que sirve como evidencia de que se ha producido una compraventa. Y existen dos tipos, los fiscales y los digitales. Los fiscales son aquellos que garantizan que el comprobante se encuentra dentro del margen legal. Y los digitales son documentos electrónicos que comprueban las operaciones realizadas entre los contribuyentes bajo tecnología. Como también están las facturas, que son un esquema de comprobación fiscal, que este puede ser electrónico y se realiza bajo la tecnología también. Una vez que se realiza la factura, evidencia tanto al comprador como al vendedor. Al comprador obligándolo a pagar por un producto o servicio y al vendedor obligándolo a entregar el producto o servicio que ofrecía. ¿Por qué es importante pagar los impuestos? Es de suma importancia y obligatorio porque una vez que el SAT se dé cuenta de que recibe cantidades de dinero consecutivas y pase un límite de una cantidad específica
que se da, el SAT va a generar impuestos mayores y si no se está inscrita la persona, pues con mayor razón va a tener recargas y multas.